Hola. Hoy nos metemos de lleno en un momento televisivo que, dio harto que hablar acá en Chile. Hay que imaginarse la escena. Janet Jara, que venía recién de ganar las primarias de izquierda, llega a Chilevisión. Parecía que iba a ser una celebración, ¿no? Pero bueno, la conversación agarró para otro lado. Mucho más, complejo. Así es. Y tenemos un análisis en video que justamente desmenuza esa entrevista, lo que se dijo, las reacciones que hubo después. Exacto. Y nuestra idea hoy es justamente eso, como desgranar las claves de esa conversación. Ver las críticas que recibió Jara por su militancia en el Partido Comunista. ¿Cómo respondió ella? Y sobre todo, esa pregunta que quedó como flotando, ¿no? Sobre qué tan viable es realmente como opción presidencial. Exactamente. Vamos a explorar eso. Cómo un triunfo, que es importante en su sector, en su coalición, choca de frente con percepciones y, cálculos políticos que van más allá. Sobre todo cuando entra a jugar la historia del partido y eso que se mencionó ahí mismo, la famosa idiosincrasia chilena. Sí, pongamos un poco el contexto para que se entienda bien. Jara venía de ganarles a Carolina Toá y Gonzalo Winter. Una victoria no menor. Llega al estudio, empieza hablando de temas de contingencia, lo normal. Lo esperable, sí. Pero la cosa se empieza a poner tensa con unas declaraciones de Johannes Kaiser. Según la fuente que analizamos, él dijo que el triunfo del PC era, textual, una amenaza para la democracia. Y mencionó algo de armas también. Sí, eso fue fuerte. Y Jara, reacciona al tiro. Dice que esas palabras son muy irresponsables, insólitas, usó la palabra tontera, de hecho, y dijo que le preocupaba que gente capaz que le crea, como que intentó bajarle el perfil, desestimarlo. Claro, intentó como neutralizarlo rápido, pero ahí es donde el análisis de la fuente se pone interesante, porque trae a colación para dar contexto el episodio de Carrizal Bajo de 1986, lo de la internación de armas. Ah, claro, un hecho histórico bien conocido acá. Exacto. Y el análisis lo menciona no para decir, Kaiser tiene razón hoy, sino para señalar cómo esos hechos históricos, alimentan una base de preocupación, una desconfianza quizás, sobre los antecedentes del partido. Eso es lo que plantea la fuente. Entonces, aunque Jara intente distanciarse de esas acusaciones actuales, esa historia, pesa en la percepción pública que se analiza. Tiene un peso. Entiendo. Es como un fantasma que sigue ahí, ¿no? Algo así. Una sombra, podríamos decir. Y, después le preguntan por otro tema que siempre sale. La postura de su partido sobre derechos humanos en otros países, particularmente en regímenes que son considerados autoritarios. El tema recurrente. Sí. Ella ahí se notó un poco. Exasperada, quizás. Dijo, me lo han preguntado 68 veces. Reitero que sus principios son claros, democracia y derechos humanos en todos lados, y agregó que la política exterior, al final, la define el presidente o presidenta. Intentó separar aguas. Claro, ella insiste en su compromiso personal y universal con los DDH y en esa separación de roles institucionales. Pero, y aquí volvemos a lo que plantea la fuente, ¿es suficiente esa declaración para disipar las dudas? Dudas que no vienen de ella, quizás, sino de la postura histórica de su partido en esos temas internacionales. Es como el nudo gordiano, ¿verdad? ¿Cómo separar a la candidata del partido a ojos de un electorado más amplio? Es complicado, sí. Ella trata de llevar la conversación a su terreno, a su agenda social. Exacto. Intenta virar hacia la lucha contra la injusticia, dice ella. Mejorar la salud, la vivienda, y califica algunas críticas, como esta de las armas que mencionaba Kaiser, como caricaturas. Las desestima así. Pero fíjate que hace una distinción interesante. Sí, eso es importante. Reconoce que otras críticas, como los cuestionamientos sobre DDHI internacionales, no son caricaturas. Admite que ahí hay un tema real de debate. Exacto. Reconoce esa diferencia. Pero el análisis que revisamos sugiere que a pesar de esos esfuerzos de ella por matizar y enfocarse en propuestas, esa sombra del partido, sigue siendo un punto sensible. Una vulnerabilidad que, sus adversarios políticos probablemente van a seguir explotando. Y en medio de todo esto, el momento más tenso de la entrevista, yo creo, cuando interviene Julio César Rodríguez. Ah, sí. Ese fue un punto de inflexión en la conversación. Totalmente. Según la fuente, él afirma así, súper directo, que es evidente, matemático, que un candidato del PC
solo, así recalcando el solo, no llegará a ser presidente en Chile. Y apunta directamente a eso, a la idiosincrasia chilena. La fuente describe que se hizo un silencio incómodo en el estudio. Me lo imagino. Sí, debió ser tenso. Y ese comentario, según lo interpreta el análisis, fue crucial. Porque puso sobre la mesa, sin anestesia y en horario prime, la duda central que parece perseguir esta candidatura. La pregunta es si esa idiosincrasia chilena que uno puede interpretar como percepciones arraigadas, barreras culturales, historia, anticomunismo, representa un techo real, un techo casi matemático, como dijo él, insuperable para el Partido Comunista en una elección presidencial general. Cambió el tono de la conversación por completo. Claro. Le puso número a una sensación que quizás andaba flotando. Exacto. Lo verbalizó de forma muy cruda. Y Jara, bueno, acusa recibo. No lo ignora. Reconoce que existe el anticomunismo. Aunque intenta matizarlo. Dice que cree que no es tanto como algunos piensan. Y para respaldar eso, cita la alta participación en la primaria. 1.4 millones de votos. Argumenta que eso es mucho más que la militancia de los partidos. Intenta usar ese dato. Y su reflexión sobre cómo enfrentar ese anticomunismo es interesante. Dice que le parecería contradictorio dejar de ser comunista para combatir el anticomunismo. Tiene lógica, pero, y aquí viene el matiz, añade, entiendo la idiosincrasia chilena y veremos. Un veremos que deja la puerta abierta a interpretaciones. A todo, claro. Incluso menciona algo muy gráfico. Dice que notó que en las fotos de diarios importantes después de su triunfo, ella salía de espaldas. Como una señal, ¿no? Señales que ella está leyendo del ambiente. Claro, son detalles simbólicos, pero que ella recoge. Y ahí, obviamente, surge la especulación. Se empieza a hablar de la posibilidad de congelar la militancia. Ella misma dice que no es una conversación que esté definida todavía, pero el simple hecho de que se mencione, de que flote esa idea, refleja esa tensión fundamental que destaca el análisis, la identidad política, su historia, versus la pragmática electoral, la necesidad de una estrategia para ampliar su base si quiere tener opciones reales en una presidencial. Es el dilema. Es un equilibrio súper difícil de lograr, me imagino. Mantener tu identidad y a la vez buscar sumar gente que quizás no comulga 100% con esa identidad. Exactamente. Y ella parece consciente de eso. Y bueno, tratando quizás de cambiar un poco el foco, de mostrar gestión, también abordó el tema de la seguridad, que es un tema súper presente hoy. Fundamental. Sí. Propuso alternativas a enfoques maldulos, como zanjas o muros. Se enfocó más en lo comunitario, mencionó más espacios como clubes de fútbol rurales, por ejemplo, y también en perseguir el patrimonio de origen ilícito. Ah, sí, la ruta del dinero. Esa misma. Habló de fortalecer la unidad de análisis financiero, de revisar el secreto bancario. Fue como un intento claro de decir, ok, entiendo las críticas, pero también tengo propuestas concretas sobre temas que le importan a la gente. Un giro hacia lo programático, sí, para mostrar que no es solo la figura política o la militante, sino también alguien con un plan. Claro. Entonces, si tuviéramos que resumir un poco lo que nos muestra este análisis de la entrevista. Bueno, yo diría que, en síntesis, lo que la fuente analizada nos presenta es una candidata que consigue un triunfo bien relevante en su sector, sin duda, pero cuya proyección presidencial se ve inmediatamente, casi al día siguiente, cuestionada por el peso histórico y la percepción pública que tiene su partido. La entrevista en Chilevisión fue como un microcosmos de esa tensión. Sí, como un adelanto de lo que podría ser la campaña. Exacto. Por un lado, el impulso del triunfo en la primaria, la energía que eso genera, y por el otro, las dudas explícitas, directas, sobre su capacidad real para romper esa barrera electoral más amplia. Una barrera simbolizada perfectamente por esa frase, la idiosincrasia chilena, que usó Julio César Rodríguez. Y al final nos deja pensando en algo que es súper central para la política chilena hoy, ¿no? O quizás siempre lo ha sido. ¿Cuánto pesa realmente la historia de un partido? Esos episodios del pasado como el que recuerda la fuente, ¿cuánto influyen al evaluar a una figura nueva, a una candidata hoy en día? Es una pregunta clave. ¿Hasta qué punto el electorado separa la persona del partido o la historia del presente? Y la otra derivada de eso, una victoria en primarias, que es dentro de una coalición, con reglas específicas, ¿puede realmente derribar esas percepciones o barreras electorales que parecen tan arraigadas a nivel nacional? ¿O son dos escenarios distintos?
la primaria y la elección general, con lógicas y electorados muy diferentes. Exacto. Es una pregunta que seguro va a seguir abierta y que veremos cómo se desarrolla si ella sigue adelante con una candidatura presidencial. Da para harta reflexión sin duda.